Ok, le estaba comentando sobre algunas características de la W 1.0 y principalmente era que eran sitios estáticos, propiedad de las empresas, no había, había muy escasa interacción entre los usuarios, los individuos raramente producían contenido y había una visualización a través de navegadores. La arquitectura era cliente-servidor y las tecnologías básicamente utilizadas eran HTML, HTTP, URL y los portales. Esta web se considera, muchos la denominan como la web de lectura. Ya para 2005, 2004 para algunos, 2003 para otros autores, comienza a aparecer la web 2.0, cuyos principios era compartir recursos, reutilizarlos, hacer una mejora continua, la consideración del usuario como fuente de información, se centra en el usuario y también la confianza para lo que sería los recursos que se disponían. Esto permitía tener muchas operaciones centralizadas o la confianza que se tienen en sitios que se encargaba de administrar ese tipo de recursos, información, datos de los usuarios, etc. Y había un aprovechamiento de la inteligencia colectiva. De tal manera que lo que se buscaba, con la web 2.0 era la interacción y el compartir. Eh, Entre las características de esta web 2.0 tendríamos la accesibilidad, el diseño web para todos, eliminando barreras digitales en donde se facilitaba la interacción entre los diferentes usuarios. La usabilidad de tal manera que se podría facilitar el uso de diferentes componentes que se disponían en la web. Un diseño centrado en el usuario donde ya no era centrado en el contenido, sino en la participación del usuario. Comienza ya a separar, a hacer una separación entre el diseño y el contenido. Para eso comienzan a aparecer las plantillas CSS y para el manejo del contenido XML y HTML. El uso de interfaces de programación de aplicaciones o API para facilitar la integración entre diferentes contenidos, desarrollo de los usuarios con la navegación en Internet. La interoperatividad que permitía la interoperatividad que permitía que diferentes plataformas pudieran interconectarse bajo diferentes sistemas operativos, pero más que todo que las aplicaciones pudieran funcionar de diferentes tecnologías o diferentes aplicaciones, diferentes tipos de componentes o computadoras. Ya no tendría que ser el mismo sistema operativo o la misma tipo de base de datos o el mismo lenguaje de programación, sino que se facilitara que las aplicaciones pudieran funcionar en diferentes plataformas. La arquitectura de información ya es una arquitectura colaborativa donde comienzan a aparecer diferentes aplicaciones para facilitar ello, el etiquetado, la taxonomía, lo que serían las redes sociales, las diferentes arquitecturas y aplicaciones que facilitaban todo este proceso de compartir e interactuar entre la red. El enfoque hacia conjuntos de usuarios poco comunes, la segmentación natural mediante múltiples variables y la personalización es una característica también de la web 2.0. El uso de multimedia, uso intensivo de distintos contenidos en entornos interactivos, entonces poder utilizar distintos formatos, distintos medios,
video, audios, etcétera, para el intercambio de contenido entre los diferentes usuarios. Ya no solamente como consumidores, sino también como creadores de contenido. Las tecnologías que se utilizan, que aparece el XML y la sindicación a través de RSS, que facilita también la interconexión y el descubrimiento dentro de distintos contenidos dentro de la red. Entonces, básicamente, la web 2.0 se puede decir que ya pasamos de una web de contenido a una web social, una web de lectura y escritura. Ya no solamente es leer, sino leer y escribir, leer contenido y crear contenido, compartir contenido. Por lo tanto, es una red, una web mucho más interactiva. Aproximadamente 2010, 2014, para otros actores comienza a definirse lo que sería la web 3.0. Es decir, ya tenemos una web interactiva, pero hay limitaciones para el crecimiento en otras operaciones, en la descentralización, la confianza, de tal manera que todavía hay elementos que limitan el crecimiento y la propiedad, pues, bueno, problemas como que un usuario pertenece a una red, un proveedor de algún servicio quiebra el servicio, se pierde el servicio y se pierden los datos o los elementos que pertenecen a un usuario en particular. De tal manera que es como que se tiene un banco y el banco desaparece, se pierden todas las propiedades del, del, de los usuarios de ese banco. Por lo tanto, que la propiedad no es del individuo, sino la propiedad son de aquellos que proveen el servicio o las aplicaciones de una manera centralizada. Por lo tanto, lo que se busca es cambiar no solamente confiar en los proveedores que se encargan de esa validación, de mantener los elementos de los usuarios, sino que la propiedad ya no sea de esos entes centralizados, sino que la propiedad sea del propio individuo. O sea, que la persona, el individuo pueda garantizar sus propias propiedades. Entonces, lo que se busca es eso, pasar al cambio de la confianza, de la centralización a algo totalmente distribuido y descentralizado. La web 3.0 o la web 3 está descentralizada, la propiedad se distribuye entre sus constructores y usuarios, o sea que ya no hay nadie dueño de todos los elementos, los componentes de la web, sino es compartido. No tiene permisos, de tal forma que la forma de accederlo es compartida entre todos. Tiene pagos nativos, utiliza criptomonedas para gastar y enviar dinero en línea en lugar de depender de la infraestructura obsoleta de los bancos y procesadores de pago. De tal forma también que se utilizan tokens, se utilizan también para intercambio de información y bloques para descentralizado para lo que sería la transmisión y el intercambio de información. La web 3 no depende de la confianza, de tal forma que ya es un ente descentralizado y como ya le dije anteriormente, esa confianza se distribuye tanto en constructores y usuarios. Utiliza cadena de bloques, criptomonedas y NFT, tokens no fundibles, para devolver el poder de los usuarios en forma de propiedad, de tal forma que quienes ahora manejan las redes es el propio propietario. Eso es lo que se busca con la web 3.0, donde sea una web totalmente descentralizada. ¿Cuáles son las características de
eh, de, de esta web 3.0. Por una parte, que sea una web semántica, es decir, que tenga conocimiento, que tenga información sobre los elementos que están en la web, ya solamente, no solamente que se identifiquen contenidos, sino características de esos contenidos, que sea más inteligente la búsqueda dentro de la red. Entonces, eh, es un proceso de transición porque hay muchas páginas, hay muchos portales, hay muchos que todavía se manejan con los procesos anteriores, pero se está construyendo esa semántica que facilite la búsqueda, que facilite el desarrollo, que facilite eh, la, el intercambio de contenidos entre los diferentes usuarios de la web. La, incorpora la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, se combina con el procesamiento del lenguaje natural para hacerlo más inteligente y responder a las necesidades de los usuarios. Se busca que sea más personalizada y facilite la actividad dentro de la red. El Internet de las cosas como una forma de intercambiar información, ya no solamente de contenido, sino con dispositivos físicos y que pueda facilitar también la construcción no solamente de los contenidos entre la red, sino también la construcción de algo más amplio como las ciudades inteligentes y cómo pueden también intercambiarse y facilitarse la actividad del ser humano. Este Internet de las cosas permite interconectarse no solamente con los elementos del archivos, contenidos, sino también con aquellos dispositivos físicos, de tal manera que podamos tener control como, por ejemplo, los dispositivos en el hogar, en el automóvil, en los diferentes centros de proveedores de servicios como buses, transporte, etcétera, pero también hospitales y demás elementos que permiten la interconexión. Desde el simple hecho de poder conectarse para encender un televisor o apagar un aire acondicionado a distancia, y lo que hace que los objetivos de la red, de la web, vayan ampliándose, y por eso también los protocolos de IPv6 que facilitan toda esta conexión de estos dispositivos físicos. Otra característica de la web 3.0 es la libertad para los usuarios de interactuar en público y o en privado, por lo que ofrece a la persona datos sin confianza. El usuario es el que decide en ese entorno de cómo va a ser la comunicación. Los bloques, los bloques de intercambio es una forma y el encriptamiento de la data es una de las formas de no solamente de brindar seguridad, sino también brindar transparencia entre lo que acontece dentro de la red. Utiliza gráficos en 3D. No necesita permiso de un ente rector porque se trabaja con una red totalmente distribuida, y entre las tecnologías que se utilizan estaría RDF, RDFS, OWL, que son lenguajes semánticos que permiten hacer consultas semánticas sobre los contenidos de la red. De tal forma que ya no solamente trabajamos con los protocolos de las versiones anteriores de la web, sino también con protocolos que permiten hacer indagaciones mediante uso de lógica descriptiva y otras formas de construir indagar o buscar dentro de la red. La W3.0, ¿para qué se busca con ella? Construir metaverso o aquellos escenarios virtuales que permiten recrear ambientes en forma virtual dentro de la red. Los juegos con los blockchain, los cuales a través de la blockchain se busca no solo la interconexión
distribuida, descentralizada y segura de la transmisión de datos dentro de la red. Privacidad e infraestructura digital, de tal manera que se pueda tener el intercambio dentro de la red de una manera segura, pero también sin exponer a los usuarios a la red como funciona actualmente. Finanzas descentralizadas, creación de bancos virtuales, blockchain de pago, transacciones financieras digitales entre pares, con contratos inteligentes y criptomonedas, de tal manera que buscan se descentralicen todo este tipo de operaciones y que no dependa de un ente rector. Las organizaciones autónomas descentralizadas que facilitan todo este tipo de organización, darle identidad a los usuarios de tal manera que si una cuenta o un servicio desaparece, no desaparece el usuario, sino que el usuario mantiene su identidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, un usuario registrado, vamos a suponer en Gmail, desaparece Gmail, el usuario no pierde su identidad, sino que el usuario conserva su identidad para otras aplicaciones. Aparte de eso, no tendría que estarse identificando y modificando tanto clave como característica de cada aplicación que se conecte, sino sería una identificación universal. Y la propiedad es una web que busca propiedad, es decir, que ya mencionamos anteriormente, que ya no sea la propiedad de un ente rector, sino la propiedad es del ejecutor, del individuo. Por lo tanto, hablamos de una web, o sea, ya pasa de una web de lectura, escritura, a una web de propiedad y de ejecución, o sea, donde la propiedad pertenece al individuo y no al agente centralizado. Es una web, obviamente, que todavía está en construcción, que hay muchos retos por delante, muchos problemas por resolver, hay muchos requerimientos, los procesos actualmente son costosos, el uso de blockchain y otras tecnologías asociadas es costoso y se están buscando formas de abaratar todos estos procesos para que sea más factible su implementación. En el futuro, algunos proponen la web 4.0, algunos autores definen la web 4.0 como la web semántica, muchos más bien la incorporan dentro de la 3.0, pero ¿qué nos depara en el futuro? Algunos principios que se manejan son hacer una web más inteligente, más predictiva, que pueda resolver problemas, que pueda predecir, bien sea incluso tomar decisiones, en el caso de enfermedades, de supervisión de los individuos, prever incluso desastres naturales, etc. De tal manera que se pueda obtener datos sobre sobre los datos actuales y en base de ellas hacer predicciones para tomar decisiones que sea más factible la realización de las actividades que se realizan cotidianamente. Obviamente, esto es una cuestión que también está asociado al uso de valores, al uso de algunos conceptos que manejan o elementos culturales que manejan la sociedad, porque también es una web más invasiva, de tal manera que la privacidad de cierta forma comienza a desvanecerse para ser más predictivo, pero eso también implica adentrarse entre las características muchas veces personales de los individuos. Entonces, implantes, ¿qué elementos se manejan? Implantes físicos, biodispositivos, cómo colocar un dispositivo. Ahorita hay algunos muy particulares que se están usando, por ejemplo, relojes que miden las pulsaciones, la cantidad de movimiento, la cantidad de energía que consume un individuo, la frecuencia cardíaca, y algunos y muchos indicadores
biocorporales que permiten predecir algunas acciones. Pero también hay otros que pueden ser incluso incorporarse como parte del individuo, implantarse dentro del individuo, no de forma externa como colocarse un reloj y quitárselo, sino cuestiones más internas donde van a supervisar las funciones vitales de un individuo. El uso de videodispositivos y otros. O sea, son algunos ejemplos que pueden tomarse en esta web 4.0, que a lo mejor va a ayudar a resolver muchos problemas, pero también hace que el hombre sea menos, tenga menos privacidad, porque es mucho más invasivo, porque se están ya tomando información muy personales que puedan ser usadas para predecir algunos eventos. Obviamente, estos son factores culturales también que tienen que lidiarse con el desarrollo de la web, por lo tanto, que en algún futuro tendrán que tomarse decisiones. Pero ya están algunas propuestas, algunas se han concretado, otras todavía faltan mucho para desarrollarlo, sobre todo las partes tecnológicas, pero ese es el camino que muchos predicen que va a continuar con la web. El desarrollo de ciudades inteligentes es uno de ellos. Se están construyendo ciudades inteligentes y vamos a conseguir otros ejemplos más que puedan abordarse desde este punto de vista de la 4.0. Bueno, con esto terminamos por hoy